bien, estamos acá, Carlos Ares, María O'Donnell, Reinaldo Sietecase, un placer recibirlos. Colegas y amigos. Exactamente. 8N y 7D, ¿qué creen que significa? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué es lo que ven que pasa? María. Primero las damas. María. No, me cuesta comparar las dos cosas. Estaba tratando de escuchar lo que decías que eran sectores que no se tocan para nada. Digo, 8N es el nuevo cacerolazo, que es un poco esta, digamos, oposición al gobierno que me parece que no encuentra una expresión de liderazgo puntual que lo canalice políticamente, sino que es una expresión de una gran bronca. Y distinto es el caso del 7D, ¿no? Que tiene que ver, bueno, como vos decías, con el vencimiento de la cautelar, del artículo de desinversión que planteó Clarín. Y ahí un poco es pensar qué pasa el 8 de diciembre, el 10 de diciembre, ¿no? La presidenta dijo que después viene el fin de semana, que hay un feriado en el medio, el Día de la Virgen. Y un poco pensar cuál va a ser el escenario y sobre todo la estrategia del gobierno y del Grupo Clarín y de los demás grupos de medios, si efectivamente también son intimados a adaptarse y adecuarse. ¿Vos no ves que haya relación entre uno y otro? Como que la gente que va al 8N intenta resistir, entre otras cosas, lo que percibe como un avance del gobierno sobre los medios, entre otras cosas. Sí, es un componente más, me parece. No sé, no lo veo tan propulsado una cosa con la otra. ¿Vos, Carlos? No, yo la sensación que tengo es desalentadora. No me interesa ni el 8N ni el 7D. Como ciudadano siento que nos están remitiendo a una agenda que no nos pertenece a la mayoría. Que no nos pertenece ni como ciudadano ni como país, que me gustaría algo más superador, que nos entretienen con esto y que después vendrá el 25N, Navidad, vacaciones, en fin. Hay como una agenda que se va reduciendo a títulos, a números, a días, y o sea, es un debate que no me parece rico, interesante. Creo que son expresiones de protesta, de reclamo. Creo que en el caso del 7D en particular es un conflicto entre poderes que son ajenos a la mayoría de la gente, porque si uno habla del 7D tiene que hablar de Clarín y el gobierno, y como ciudadano uno piensa, bueno, pero esta gente hace 3, 4 años estaban juntos, ahora se pelean, y cuando estaban juntos no me dijeron que estaban juntos, y ahora están peleados y no sé por qué. ¿Qué pasó en el medio? Son una cantidad de interrogantes. Como periodista me pongo siempre en el lugar de la gente, en la que miro de abajo y digo, ¿esto tiene que ver conmigo? Esta es la pregunta que me hago siempre. ¿Tiene que ver conmigo? ¿Tiene que ver con el país que deseamos? ¿Tiene que ver con el país que queremos construir? A ver, yo sé que vos sos un tipo muy crítico del gobierno nacional. Cuando fue lo del 13 de septiembre, que fue ese cacerolazo que a todo el mundo sorprendió por su mal... ¿Te alegró que pasara? ¿No te alegró? ¿Te resultó indiferente? No, me pareció una expresión legítima en democracia de la gente que tiene necesidad pero me parece que no estamos construyendo, esta es la sensación, ni desde el gobierno ni desde la oposición se está construyendo un diálogo, un encuentro, una posibilidad de superadora de estas diferencias. Soy más crítico con el gobierno porque me parece que desde el poder se instala una división, incluso con los medios también, y uno siempre como periodista también hace responsable a los poderes. Creo que son los que tienen una autoridad y un poder que es superior, y en este caso yo, que no tengo nada que ver con Clarín, frente a esta división estoy con Clarín, porque es lógico que en una guerra sucia desatada, siempre las guerras sucias las desatan del poder, aunque estamos repitiendo casi como farsa, como decía Carlitos Marx, estamos repitiendo como farsa una vieja guerra sucia. Me parece ahora que es ilegítimo esto. Y aún así me resisto a entrar en esa pelea, en esa división. ¿Qué es lo ilegítimo, Carlos? Me parece que lo ilegítimo es que nos promuevan una división en la que la mayoría de la gente nos sentimos ajenos, porque es una guerra de poderes, en la que nosotros miramos de abajo, ¿no? Insisto, estos mismos poderes todo el mundo sabe que Kirchner le firmó la fusión, ¿no? Cablevisión multicanal. Esto fue en 2007. Ahora, en el medio hubo un conflicto por el campo. Cuando uno como periodista averigua qué pasó, nadie tiene una explicación. ¿Qué pasó? ¿Por qué antes eran amigos y después enemigos? No hay una explicación muy clara. Y si antes eran amigos, no me lo contaron. Y si después fueron amigos, no me lo explicaron. Rey. Me sorprende también el uso del término ilegítimo, ¿no? que usa Ares, pero puntualmente ante tu pregunta sobre lo que se llama el 8N, en la última movilización con cacerolazo, que fue realmente muy impactante, masiva,
Creo que sean varios factores. Por un lado, hay un montón de gente que está en descontento y aprovecha y reclama, lo que me parece bien, porque si no empezamos a jugar distinto la gente en la calle. Viste que en Argentina hace un tiempo que todo se juzga de acuerdo al cristal que se mira, o si te conviene o no te conviene analizarlo de una manera u otra. Me parece que fue una manifestación importante. Ahora, dos artículos me gustaron mucho después de ese día. Uno de Beatriz Arlo y otro de Weinfeld en página 12. Mira, dos posturas muy diferentes con respecto al gobierno y a la realidad. ¿Qué decía Weinfeld? Decía, no se puede no escuchar la voz de la calle. A mí me parece que eso es sensatez pura. O sea, ningún dirigente político, salvo que quiera arriesgar su gobierno, ningún dirigente político, ni los socialistas en Santa Fe, ni Macri en la capital, ni el gobierno nacional, deberían hacer caso omiso a las voces de la calle. No importa qué dicen esas voces, ni cuán virulentos son sus discursos. Y lo que decía Beatriz Arlo es que el odio no construye política. Y a mí me parece que hasta ahora, tanto la movilización de caceroleros de la última vez, que fue en septiembre, y la del 8 de noviembre, por lo que uno está viendo, cómo se viene armando, cómo se viene manejando en las redes sociales, está construida muy anclada al odio al gobierno. Y eso no es política, eso no construye política. Si alguna vez esos sectores aspiran a un relevo del gobierno, por ahí no es el camino. Es una manifestación de reclamo válida. Ahora, eso no es política. Si yo fuera dirigente político del gobierno, no estaría ni siquiera inquieto por lo que va a pasar el 8 de noviembre. No, me refiero a la alternativa política. Pero, a ver, déjame hacerte solamente una... Puede haber movimientos de resistencia civil a lo que sea. Uno puede pensar que es contra la reelección, otro contra la prepotencia, otra contra medidas económicas como la restricción a la compra de dólares, otros contra, no sé, la salida de presos. Y la agenda es amplísima. O la crisis de Sarmiento, o la sensación de que todo eso, para alguna gente, un sector importante de la sociedad, todo eso expresa algo que no quieren para el país. Y son movimientos que quizás su fortaleza tiene que ver con que no tiene una expresión partidaria determinada y después pueden generar expresiones partidarias, como los indignados en España, que dicen básicamente no dicen sí a esto, dicen no a lo que hay. Y eso... Siguen indignados y gobierna Rajoy y sigue aplicando un plan de ajuste. A eso me refiero. Vos podés movilizar miles y miles de personas indignadas, pero si no creas una alternativa política, sigue gobernando el PP y te sigue aplicando el plan de ajuste que está aplicando, que es feroz. A eso me refiero. No estoy invalidando... Son procesos. Sí, no estoy invalidando a la gente en la calle. Estoy diciendo simplemente eso, que no me parece que eso construya una alternativa política. Y déjame decir una cosita más del 7D, porque así termino las dos cosas. Sobre el 7D hay que cumplir la ley. A mí me parece que después podemos discutir qué hace el gobierno si le aplica la ley a todos por igual. A mí mi gran preocupación es que la aplicación de la ley no sea para todos y con el rigor y la precisión que debe ser para todos los grupos mediáticos, porque si la ley se le aplica solo a Clarín, estamos en problemas. Estamos en problemas todos aquellos que pensamos que tenía que haber una nueva ley de medios en la Argentina que reemplazara la ley de la dictadura. Ahora, en principio, me parece que hay que aceptar que el 7 de diciembre termina la cautelar. Pero no te quería hablar con relación a la legitimidad, que yo no hablaba de la ley. Hablaba de la legitimidad de una división. No me parece legítima la división. No me parece que nos involucran en una división. Bueno, eso sí. Bueno, hay una grieta, ¿no? Muy grande, me parece. Eso iba. Está inducida. Apelando al reduccionismo, identificando con el 7D al kirchnerismo y con el 8N, obviamente, a la oposición. ¿Cuánta gente hay en el medio? Yo creo que muchísima. Si no, se canalizaría y tendría una expresión política también lo que son las cacerolas, ¿no? Me parece que evidentemente al gobierno le preocupan, de hecho me parece toda la torpeza posterior de hablar de los que se iban a Miami, de atribuirle la cacerola solamente a una expresión puramente de odio de clase que también estaba en esa plaza y que también se expresó, pero reducirla a eso, me parece que el gobierno rápidamente se dio cuenta que se estaba encerrando en una situación que lo perjudicaba y creo que el gobierno, incluso con muchas torpezas y con muchas marchas y contramarchas, se ha cuidado un poco de no enfrentarse directamente a la clase media. Lo ha hecho muchas veces, pero cada vez que la situación política se volvía muy delicada, me parece que reculó. Me parece que después de esta reacción original de Abal Medina hubo como un silencio y otro tipo de actitud frente a lo que había ocurrido en la plaza. Por un instinto de supervivencia, el gobierno que el año que viene... ¿Es muchísima o la grieta lo que hace...? Porque muchísima, por supuesto es muchísima. Ahora, ¿la grieta no les da la sensación que puede estar polarizando? O sea, se abre una grieta y se para cada vez más. Sí, bueno, que te obligan a ponerte de un lado o del otro. Yo creo que hay mucha gente harta de la división también.
harta de la visión. Todos trabajan para eso. Yo creo que en un punto le conviene a un montón de sectores este juego de que de pronto no podés criticar nada del gobierno porque sos un traidor a la patria. Hay una lógica muy maniquea, muy perversa. Yo critico cosas del gobierno y ¿por qué no las voy a criticar? Si el periodismo es crítica. Bueno, ahora, dicho sea de paso, de momento oportuno. Regnaldo acaba de editar, ¿ya está a la venta? Sí, mañana ya están. Kamikazes, ahora lo vas a ver en pantalla. Kamikazes como título. Los mejores peores años de historia, dice. De la Argentina. De la Argentina. Tiene que ver con esto que estamos hablando. Porque según quien te cuenta la historia, parece que esto fuera Disneylandia. Yo hago un programa a la mañana, veo los diarios, y según quien te cuenta la historia, parece que todo estuviera maravilloso. Y según quien te cuenta la historia, esto parece Vietnam después del bombardeo norteamericano. Y no es ni una cosa ni la otra. Kamikaze, cuando dice alguien kamikaze de otro, uno puede elogiar el romanticismo, uno puede elogiar la audacia, pero un kamikaze es un suicida. Bueno, es un juego la palabra. Encontré una palabra ambigua que exalta el romanticismo. Y que tiene muchas K. El valor tiene muchas K. Es un título. Es un buen título. Usted que es un editor, ustedes son editores. Es un buen título. Es un buen título. Pero en realidad, mira... Vos te imaginás que la cantidad de anécdotas cuando me dices un título, la cantidad de anécdotas que se me pasa por la cabeza. Pero bueno, mi libro es un esfuerzo, lo escribí en 6 meses. Muy enojado con la situación. Yo no escribo periodismo. ¿Enojado con qué? Con la situación, con esto de que no se pueda discutir sin que te califiquen. Sin la sospecha. Sin que te califiquen, que de pronto no se pueda reflexionar, que el gobierno ha hecho cosas muy buenas y ha hecho cosas muy malas, que hay áreas que realmente son, transporte, energía, verdaderos desastres, pero después hay cosas muy positivas. A mí me gustaría que el gobierno que suceda al de Cristina Kirchner tome en cuenta las cosas positivas y que construya desde ahí. Pero bueno, a lo mejor es muy naif mi mirada. Yo no sé si es buena publicidad para el libro, pero lo estuve leyendo bastante y es un libro imprescindible para kirchneristas fanáticos y opositores recalcitrantes, ¿no? Para moderar un poco las dos cosas. Imprescindible e intolerable para ambos. Te van a putear de los dos lados. Pero ahí está por Sería ahí un insoportablemente kamikaze. Pero por ahí tenés el vínculo, pensando un poco para atrás la pregunta que hacías, Ernesto, entre el 8N y el 7D, ¿no? Que de alguna manera los medios también están reflejando esa misma situación de grietas y de situaciones en blanco y negro. Y en los mismos medios se vive eso mismo, en muchos medios. Es muy difícil salir de esa lógica para los que tratamos de salir de esa lógica en los medios de comunicación. No es fácil. Yo te diría que a mí como periodista lo que más me preocupa es eso. La división que se genera en el periodismo. Siento que el periodismo perdió el sentido de para qué sirve y a quién sirve. Los periodistas hemos perdido el sentido. Para mí generalizás. ¿Qué trabajo que hacemos? Pero ¿a quién sirve nuestro trabajo y para qué lo hacemos? ¿Por qué decís? No, pero digamos... Porque no es nuestra obligación ponernos a favor de o nuestro laburo es siempre el mismo. Ha sido siempre el mismo. Nosotros vamos a hacer no es obvio, no es obvio. No es para nada obvio. Hay toda una corriente en el periodismo que argumenta, defiende a favor del periodismo militante. Pero la idea de que la neutralidad no existe porque la neutralidad defiende un determinado orden de cosas, sobre todo el mundo de los negocios, digamos. Hay también la idea de que el periodismo como tal no existe. No, además, no solo eso. En la argumentación y en la práctica esconden, y opositores y oficialistas, esconden hechos en función de, como decía Renato, en función de intereses partidarios. Ese es el problema que central. Me parece que... Ojalá, y este espacio yo lo agradezco porque ustedes en general abren siempre la mesa para este tipo de discusiones y es muy bueno. A ver, yo cuando escribo esto, ¿desde dónde lo escribo? No hay una neutralidad. Yo tengo mi subjetividad y mi ideología. Si querés, soy una persona de formación de izquierda. No de la izquierda siniestra, como tampoco de la derecha diestra, diría Mario Trejo. Pero tengo una formación cultural de izquierda. Ahora, por eso estoy a favor de la intervención del Estado en la economía. Me alegro si el Estado interviene de forma virtuosa. Me preocupa cuando lo hace mal. Pero entre el Estado y el mercado libre, prefiero el Estado. Eso es una definición política. Ahora, yo puedo tener simpatía por determinado gobierno. Nacional, el de la Ciudad de Buenos Aires, el de Santa Fe. Ahora, esa ideología que cualquier periodista tiene... nunca debería taparte los hechos, la verdad de los hechos, que es lo que está pasando en la Argentina. Ese es el problema. Cuando mi ideología hace que yo mienta, o que yo no dé determinada información, o que yo manipule, ahí dejé de hacer periodismo. Estoy haciendo otra cosa, no está mal, ¿eh? No está mal. Esto que es básico, es otra cosa, no es periodismo. Esto que es básico, es lo que se perdió en los últimos tiempos. Sí, también es difícil las condiciones en las cuales nos toca trabajar ahora a los periodistas en general, digamos. Hay que tener más espalda también en la situación en la que te encontrás, que hay muchos intereses afectados de un lado y otro para tener la libertad de decir lo que tengas para decir. Decir una sola cosita, que yo estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que se dicen.
Ahora, hay una parte que para mí falta, que hay que, en estos tiempos, así de difícil, se han hecho trabajos que son bárbaros. Por ejemplo, toda la investigación que hicieron algunos medios y algunos periodistas sobre lo que era TVA y el despelote de los subsidios previo al accidente y las revelaciones posteriores fue bárbaro. O, por ejemplo, toda la denuncia de cómo se venía vaciando YPF, que lo hizo la prensa quizá más conservadora, pero era permanente, y cuando pasó lo que pasó... Pero lo que encontrás en un lado no encontrás en el otro. Lo que encontrás de cobertura del gobierno de Macri es el lugar donde tenés la peor cobertura del gobierno nacional, digamos. O sea, lo que encontrás tenés que... Pero está, yo digo, por ejemplo, toda la cobertura del caso Joclender, que el gobierno primero dice no pasa nada y cuando pasa el único culpable es Joclender y vienen por las madres, una cobertura bárbara. El caso Vudú. Y cosas que no tienen la magnitud que deberían tener. Hay una investigación que hace Pablo Calvo, a quien no conozco, en Clarín, sobre Glaxo, haciendo pruebas con chiquitos, con la complicidad del gobierno de Santiago del Estero, que termina procesado la empresa. Pero para mí esa no es la medida. Para mí la medida es que siempre le aplican la misma vara, no importando cuál es el personaje en cuestión. Y eso es muy difícil de encontrar hoy en el periodismo argentino. ¿Me entendés lo que te digo? Digo, vos podés elegir, y como de hecho uno hace, la mejor cobertura de un determinado tema en un determinado diario y de un determinado tema en otro determinado diario. Sí, nosotros que por nuestra profesión leemos todo, si somos inteligentes y perspicaces para seleccionar de cada medio, podemos tener más o menos un panorama completo. ¿Nosotros cubríamos con la misma intensidad el gobierno de la ciudad que el menemismo? No. ¿Adelardo no lo gobierno con la misma intensidad? Sí. No, la intensidad relativa de un gobierno de la ciudad y un gobierno nacional. Pero no es lo que ves como decís hoy. nosotros, sí. Es una situación distinta. Claro, pero hay situaciones en las que uno, digamos, yo lamento haber vivido mucho a veces porque recuerdo demasiado. A ver. Imagínate, página 2 en los 90. Se sabe, salta la ficha de Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, informante de la dictadura. ¿Qué hubiera hecho página 2 en los 90? Tapa, hasta que lo voltea. ¿Qué hace página 12 hoy? Un recuadrito una vez, un día. Un informante de la dictadura estamos hablando. Ahora, si no me equivoco, no fue culpado judicialmente, ¿no? Pero no fue revelado por página. No, fue revelado por una nota de Marcelo Larraqui en Clarín. Pero es un detalle. En Clarín. Fue revelado por Marcelo Larraqui, y es más, Clarín ahora está haciendo mejor periodismo que antes. Digamos, esto es lo que a uno le parece como periodista, cuando uno ha vivido, por eso digo, tantos años en que vas viendo la película entera, te encontrás con cosas ahora que vos decís, ¿cómo? ¿En qué hemos caído? Esto no es nuestro laburo. Nuestro laburo sigue siendo el periodismo. No el de periodismo partidario, el de según me conviene quién esté en el gobierno. Porque además, si yo tengo que hablar bien de un gobierno, tengo que hacer propaganda. No es hablar bien de un gobierno, no es nuestra función. No, pero uno podría hablar, a mí me parece que el punto, vos podrías hablar bien de un gobierno y otro podría hablar bien de otro gobierno, o cada uno puede defender más, o coincidir más o menos con la línea editorial de su medio. Que también es bueno que la gente sepa, no siempre uno coincide con la línea editorial del medio donde trabaja. A veces coincide más o a veces coincide menos. Sí se la respeta, porque si no, no podemos laburar. Si no respeta la línea editorial, te vas. Tenemos que ir cerrando. Una cosita más que me decir, pero ahora, lo que preocupa es cuando tu ideología, o cuando vos te convertís en lugar de un periodista crítico en una suerte de opositor a mansalva, porque eso implica la defensa de los intereses del medio donde trabajás. No, para mí ese es el bolonqui. Aplicarle la misma vara siempre. Para mí ese es el test del mejor periodismo, sí, no que haya mejor cobertura a un hecho puntual. Claro, si vos haces 6 meses de informe sobre el gobierno nacional y no hiciste uno sobre Macri, algo anda mal. Mirá, la verdad, de acuerdo, pero perdóname, también es cierto que lo que se desacredita, la estrategia más burda, es la de decir ahora, ante un hecho, es decir, no, pero vos ¿para quién trabajás? Un hecho es un hecho. O y un hecho no dijiste nada de y lo importante es que la gente tenga todas las miradas sobre un hecho. A ver, vamos a mostrarlo una vez más. Uno, con esto, con todo lo que dicen ellos, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. No tengo duda, y por eso los invitamos, es que hay honestidad y hay pasión. Que es lo que nos une hace muchísimos años, y que nos sentamos y discutimos y planteamos enfoques distintos y posiciones políticas distintas y nos peleamos mucho a veces, pero lo que tiene es este libro, como gran parte del trabajo de ellos tres y de muchos colegas que todos respetamos y que todos sabemos quiénes somos en este gremio, es eso. Es honestidad, es pasión, muchos años de honestidad y pasión. Ganando amigos. Ganando amigos, consciente. Gracias a los tres. Gracias.